Y conversamos esta noche aquí en Tele 13 Noche con la senadora presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Se ha tensionado de alguna manera el cambio de mando con todas estas discusiones que ha habido sobre el déficit fiscal, los amarres, en fin? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Bueno, creo que son temas que yo esperaría que se vayan abordando con altura de miras, porque esto de las descalificaciones y luego las defensas de un lado y de otro van enturbiando el ambiente. Nosotros esperaríamos que el gobierno que asuma considerando las problemáticas que tiene el país, que cumpla con lo que señaló en su programa el presidente electo, particularmente en materia de seguridad, en materia migratoria. Hoy día las condiciones, por ejemplo, respecto de Venezuela, de los aviones que pueden volar, aterrizar, no es la misma que teníamos hasta hace un par de semanas atrás, de manera tal que, por ejemplo, ahí, en lo que son las expulsiones administrativas, ya podría haber un trabajo que creo que es importante que se inicie y se dé comienzo desde el primer día. ¿Hay amarre o no hay amarre? Es que yo creo que son todas frases, tal vez el verano hace que la gente se ponga creativa también, pero tildar de amarre ciertos temas que en realidad son parte de la continuidad del servicio público. Se ha hecho bastante cuestión, por ejemplo, de ciertos nombramientos, y la verdad es que la función pública no tiene fechas de caducidad, no tiene un término exacto con un gobierno, sino que hay una continuidad del servicio público y muchos cargos, por ejemplo, no son siquiera de primer orden jerárquico, son cargos más bien de jefaturas de departamentos que no son nombramientos políticos. Ahora, creo que otros temas, como por ejemplo, haber tildado de amarre la postulación de la presidenta Bachelet, yo creo que no corresponde. Ese es un tema muy importante para el país. Es una candidatura además patrocinada también por Brasil y México, como todos sabemos, y en ese contexto me parece que es bien importante el apoyo que podamos darle como país sin caer en esta cosa de las trincheras. Entonces a veces es un poco contradictorio el discurso del presidente electo Kast con lo que está ocurriendo, que es más bien de tiras y aflojas, de muchos dimes y diretes. ¿Se condiciona la relación entre el futuro gobierno y la oposición a un eventual apoyo a esta candidatura de Michelle Bachelet a la ONU? De eso va a depender muchas cosas, por ejemplo, como se ha dicho por parte de algunos parlamentarios del partido. Sí, mire, la presidenta Bachelet no solo es un referente para el Partido Socialista, es nuestra militante más destacada y de quien estamos muy orgullosos de su gestión en ambos gobiernos, de lo que significó su paso también por ONU en términos de haber instalado la oficina de ONU Mujeres, que es también concreción de un trabajo de toda su vida en orden a los derechos de la igualdad de las mujeres, y haber sido alto comisionado de derechos humanos, cargo que sin duda también tuvo hartas tensiones. Recordemos el informe con China, la propia visita a Nicaragua en su momento, a Venezuela. Por lo tanto, ella goza de todo nuestro respeto y apoyo, pero ella no es la candidata del Partido Socialista, ni es la candidata de la centroizquierda, ni de la izquierda, es la candidata del Estado de Chile, junto con dos países que han decidido apoyar esta postulación, que tenían candidatos también. México en particular tenía una muy buena candidata, la canciller Alicia Bárcena. Por lo tanto, lo que hoy día corresponde, creemos, es que se considere esta candidatura como lo que es una candidatura del país, que honra a nuestro país poder estar en situación de tener a la expresidenta Bachelet como secretaria general de la ONU. Pero ¿qué pasa si llega marzo y el presidente electo ya asumido en el cargo dice no vamos a apoyar esta candidatura? ¿Cambia la relación? ¿Se condiciona? Bueno, eso tiene consecuencias políticas internas, no solo con los partidos políticos. Yo creo que la presidenta Bachelet tiene un apoyo y un cariño en el pueblo de Chile muy amplio. Lo vemos en los jóvenes por el tema de la gratuidad, lo vemos particularmente en las mujeres por las pensiones. Recordemos que la pensión básica solidaria la instala ella en su primer gobierno, y por lo tanto hay muchas mujeres en Chile que hoy día tienen pensión gracias a la gestión de su presidencia, de manera tal que creo que es un problema que excede a los partidos políticos, excede a la centroizquierda, y que va a atacar profundamente al alma de los chilenos y chilenas. Y además es un tema también de cómo se sigue la relación con dos países con los que Chile tiene y mantiene buenas relaciones económicas, políticas. Por lo tanto, me parece que es
debe sopesarse muy bien esa decisión y esperamos que se haga con una visión de Estado y no de esta refriega pequeña. Hay muchas críticas al manejo económico, conocidas las cifras del déficit fiscal, del manejo estructural. ¿Cómo se responde a esos cuestionamientos? Y en lo personal, como presidenta del PS, ¿usted está satisfecha con las cifras económicas que deja el gobierno? Mire, creo que las cifras siempre hay que explicarlas, hay que revisarlas. Cuando se recibe este gobierno por parte del presidente Boric, había una inflación del 14%. Veníamos saliendo de una pandemia y, por cierto, también el gobierno del presidente Piñera, en su segundo gobierno, hay que analizarlo en ese contexto. Las deudas que se dejan, los compromisos, y creo que la gestión económica, particularmente todo el periodo que estuvo a cargo el ministro Marcel, es un periodo que fue muy bien evaluado. Y el periodo del ministro Grau es un periodo bastante breve, donde tampoco se logra cambiar absolutamente el curso de todo. De manera tal que yo veo esto también como una tensión innecesaria, porque para instalar un tema de poner en duda finalmente cómo entrega el gobierno el país, esto de la situación de emergencia que se ha instalado como parte de la campaña, no sé si es capaz y es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, de verdad, hay que confrontar lo que dice el presidente electo Kast con lo que estamos viendo en todas estas autoridades o futuras autoridades que están en un diseño distinto, diría yo, de mucho enfrentamiento y confrontación, mucho más que de diálogo y entendimiento, que es lo que quisiéramos todos. No creo yo en particular que este sea el tono con que debe iniciarse un gobierno, esperando contar, porque mire, si quieren digamos, tener leyes en el futuro, vamos a tener que conversar, ¿no? Las mayorías en las cámaras son muy débiles hoy día, por lo tanto, estar antes de instalarse con un ánimo tan beligerante no creo que sea positivo para el país. Cuando le hablan de gobierno de emergencia, ¿qué le pasa? Bueno, creo que las cifras que se han dado incluso a nivel internacional, las cifras de comparación que hacen respecto del endeudamiento de Chile con los países OCDE, son cifras que muestran que Chile no tiene esa emergencia, e incluso las cifras de seguridad, un tema que nos ha preocupado y que me ha preocupado a mí como presidente del partido, a nuestros parlamentarios y a mí en particular como miembro de la Comisión de Seguridad. También las cifras han mostrado una baja en delitos graves. Vemos la situación de la Araucanía con una... yo estuve ahora hace pocos días allí, vi los checkpoints de militares y carabineros, en fin, cómo se ha ido también tendiendo a establecer una cierta normalidad en la Araucanía, que por cierto todavía tiene estado de excepción, y ahí hay un desafío para nosotros como país, salir de ese estado de excepción y conservar la normalidad en una región que ha estado muy afectada y que tiene políticas públicas que se han adoptado, no solo el estado de excepción, sino recursos a carabineros, refuerzos en distintas instancias y además leyes importantes como por ejemplo la ley antiterrorista, que finalmente fue aprobada después de 13 años. Entonces hay un cúmulo de decisiones, de políticas públicas que se han adoptado en estos 4 años que yo quisiera que se reconocieran, porque han sido objeto también de un trabajo transversal. Esto no es un trabajo solo del gobierno, fue un trabajo bien transversal en las materias de inteligencia, en fin, en todo lo que hemos podido avanzar. A propósito del déficit fiscal, a propósito de cifras económicas, se está pensando por parte de algunas bancadas de la actual oposición, futuro gobierno, una nueva acusación constitucional, esta vez contra el ministro Grau. ¿Cómo mira esa opción? Bueno, yo ahí no puedo opinar demasiado porque ustedes saben que los senadores tenemos una obligación ahí de votar en conciencia, pero sí evidentemente que creo que hay que poner las cosas en su contexto, conversar, no entrar en esta refriega, y sobre todo por los medios. Yo creo que se están instalando las autoridades. Yo he visto reuniones que al parecer se han llevado de buena manera entre quienes van a asumir el 11 de marzo y quienes dejan los cargos, esa continuidad del Estado que es muy importante. En pocos países se hace esto, con esta... digamos, ¿cómo se llama? Con esta solidez, de que vaya quien entra de un gobierno distinto, de distintos signos. Puede ser comprensible lo que ocurre en ciertos temas porque republicanos
no han sido parte del Estado, no han sido gobierno, y también en muchas decisiones, como las que he mencionado, en el Congreso ellos estuvieron ausentes, no votaron la reforma previsional, han estado fuera de leyes bien importantes como una decisión política. Pero hoy día, o lo que yo creí entender a partir del discurso de la noche que gana el presidente electo Kast, es otro ánimo. Y quisiéramos ver ese otro ánimo, si realmente vamos a tener la posibilidad de establecer ciertos consensos, si vamos a poner los problemas más relevantes del país en el centro y vamos a lograr avanzar en ese sentido o no. Finalmente le quiero preguntar si ha habido novedades, avances en la investigación del caso Muñeca bielorrusa, donde aparecería usted como sujeto de interés tras unas escuchas telefónicas. ¿Se ha pasado algo con eso? No hay ninguna noticia respecto a eso y como señalé en su momento, esa es una noticia que trascendió precisamente por este canal o por este medio y no he tenido ninguna novedad acerca del punto. ¿No le han llamado a declarar? No, es un tema que está ahí por la prensa y que si en algún minuto hay alguna novedad van a saberlo. ¿Usted está tranquila en todo caso? Por supuesto, lo dije en la declaración que emití y que además se referiría a una escucha donde un tercero nombraría mi nombre. No, eso es todo lo que he sabido y por lo tanto creo que, y hemos visto cómo lamentablemente los juicios tramitados por la prensa tienen resultados como el que vimos hoy día respecto de Claudio Rego, donde después de tanto tiempo finalmente la Corte en un fallo bastante contundente de 24 votos lo deja a la Fiscalía en una situación bien compleja. Así que yo esperaría que las instituciones funcionen y que las filtraciones, bueno, son filtraciones. Sí, finalmente, dos oposiciones. Ya hay algunos que están más o menos resignados a esa posibilidad. Uno escucha, por ejemplo, a la gente del PPD. ¿Cuál es la mirada que tienen en el PS? ¿Piensan que se puede establecer una sola oposición o hay que ser realistas y pensar en dos bloques? Vamos a ver cómo tenemos al gobierno. ¿Cuántas derechas van a seguir? Ya Kaiser ha anunciado también que va a ser parte de una oposición y nosotros vamos a hacer una oposición en todo lo que tengamos que ser. El Partido Socialista tiene una historia, tiene principios bastante asentados y que la ciudadanía por algo nos ha dado votaciones importantes. Hemos tenido 3 presidentes de la República, la presidenta Bachelet en 2 ocasiones. Tenemos la bancada del Senado más importante, más numerosa del oficialismo actualmente y seguimos con 7 senadores a partir de marzo, la bancada más grande de la oposición a partir del 11 de marzo. Así que esperamos que aquello también sea objeto de que nosotros podamos defender lo que significa la tradición, la historia del Partido Socialista, lo que los votantes nos piden y que fundamentalmente tiene que ver con mejorarle la vida a las personas, en derechos sociales, en lo que fue la gratuidad, las pensiones, temas importantes en educación, derechos laborales y en derechos humanos, porque la verdad es que hoy día también vemos cómo muchos temas de derechos humanos van quedando rezagados y creo que también es algo que nos tenemos que preocupar, no solo por la memoria, por la justicia, sino también por la preservación de aquello. Bien, senadora Paulina Bodanovich, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Que estemos bien, buenas noches.